Como un país que nació con salida al Pacífico, con puertos, banderas y mapas apuntando hacia el mar, terminó condenado a mirar el océano solo desde lejos. Desde lo alto de los Andes, contando a sus hijos que allá abajo alguna vez existió un litoral que era suyo. No fue por una simple derrota en batalla, ni por un único tratado mal firmado, y mucho menos porque Chile era más fuerte. Hoy vas a descubrir la verdad que quedó fuera del relato. Cómo Bolivia perdió su mar ante Chile y por qué nunca logró recuperarlo. Incluso después de más de un siglo de protestas, negociaciones y apelaciones a la justicia internacional. Desde una franja de arena casi deshabitada en el desierto de Atacama, hasta la sentencia de un tribunal en La Haya, diciendo que Chile no está obligado ni siquiera a negociar la devolución de un corredor al Pacífico. 140 años de historia condensados en solo unos minutos. Pero antes de continuar, suscríbete al canal Vestigios Eternos para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes, que el tiempo intentó enterrar. Y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Quiero saber hasta dónde llegan los ecos del pasado. A inicios del siglo XIX, el Imperio Español en América del Sur comenzó a resquebrajarse. Virreinatos que durante siglos obedecieron a Madrid se vieron de repente como futuros países, con nombres propios, banderas propias, ambiciones propias. En el papel las divisiones coloniales parecían claras. Virreinato del Perú, Virreinato del Río de la Plata, Capitanía General de Chile. En la práctica, especialmente en el desierto de Atacama, casi nada estaba realmente demarcado. Nadie había cruzado esas arenas para fijar límites fronterizos. Allí entre los paralelos 23 y 25 sur se encontraba una franja de litoral que hoy parece apenas un recorte en el mapa. Pero en aquella época era un mundo entero. Pocos puertos rudimentarios, caletas de pescadores. Casi ninguna ciudad consolidada. El desierto más seco del planeta. Comenzaba a pocos metros de la playa. Para España aquello era periferia. Para los países que estaban naciendo, aquello podía serlo todo. La diferencia entre ser una nación encerrada en las montañas o un estado con puertas abiertas al comercio global. En el año 1817, Chile declaró su independencia. En el año 1821 fue el turno de Perú. En el año 1825 nació Bolivia, bautizada en honor a Simón Bolívar. Y fue precisamente Bolívar quien en ese momento marcó el destino de todo un país, con decisiones tomadas con tinta y papel. Bolivia era en esencia un país andino, con sus principales ciudades a gran altitud, lejos del mar. Aún así, Bolívar decidió que ese nuevo estado no podía vivir para siempre, encerrado en los altiplanos. En el diseño que aprobó, Bolivia tendría salida al Pacífico, con un litoral alrededor de la pequeña Antofagasta. En aquel tiempo, Antofagasta no era la ciudad portuaria que llegaría a ser después. Era casi un punto en el mapa. Pocos habitantes, ninguna infraestructura relevante, ninguna conexión eficiente con el interior boliviano. Para llegar desde La Paz hasta ese puerto, era necesario superar cordilleras, atravesar altiplanos, descender por caminos difíciles, hasta el desierto, sin ferrocarriles, sin carreteras modernas, sin el tipo de logística que solo países ricos pueden financiar. Aún así, en los mapas oficiales, Bolivia pasó a aparecer con un brazo delgado de territorio, descendiendo hasta el mar. Simbólicamente, era gigantesco. Un país que se veía rodeado de montañas aparecía por fin como una nación con mar. Pero esa franja costera colindaba con áreas que Chile también decía haber heredado de España y Perú al norte. También miraba con desconfianza cualquier avance chileno en esa dirección. 3 países jóvenes, 3 memorias distintas de un mismo pasado colonial. 3 versiones sobre quién
tenía derecho al mismo pedazo de desierto.